Corriendo. Got no home, got no grass, ain't got nothing but my old guitar. Got no home, got no home, got no home, got no home. Yo crecí con grupos algo más tranquilos, pues se puede hablar Supertramp, Toto, me encantaba, ¿no? Pero también me gustaba mucho la onda así más loca como Twisted Sister en los 80s, como Judas Priest, ¿no? Pero también a su vez me gustaba mucho en ese entonces, yo creo que empezaba a sonar muy fuerte la onda del breakdance, con Chaka Khan, I Feel For You. Me gustaba mucho la onda de Run DMC. Todo eso, entonces yo andaba, me acuerdo, fíjate, estaba chavillo y como cuando fui a ver la película de Breakdance, mediados de los 80, ¿no? Tuve que ir a comprarme un pedazo como de vinil ahí en donde era Soriana y le echaba talco, güey, para empezar a dar vueltas, ¿no? Pero en ese mismo escuchaba Twister Sister, entonces era una mezcla que me gustaba, era el rap y me gustaba mucho el rock and roll. Vi a Kiss, fui a ver una película de Kiss y siempre veía sus discos y compré toda la colección de LPs de Kiss y vi a Peter Criss, de hecho lo traigo tatuado aquí en la cara y me encantó verlo, pero realmente donde me impresioné fue que mi hermano mayor llegó con el disco Led Zeppelin 2 a la casa, el LP, y lo puso y no tanto por Moby Dick, que ahí viene un solo, ¿no? Que es muy bonito, que es un ícono de los solos en el rock, sino por el sonido que tenía John Bonham. Cuando lo escuché sentí que algo había diferente a Peter Criss, ¿no? Que Peter Criss, bueno, realmente más bien era un showman que un buen baterista, ¿no? Pues Peter Criss como quiera, pero ese sonido en realidad lo oí y desde entonces como que dejé los discos de Kiss a un lado, empecé a interesarme más por Zeppelin, por Black Sabbath, pero por el sonido que ellos tenían, ¿verdad? Por la crudeza y por la ejecución y la interpretación y la proyección también que ellos tenían a la hora de tocar. Y bueno, John Bonham siempre ha sido para mí el mejor baterista, pero no me refiero porque sea más rápido, sino por su sonido, ¿verdad? Tan especial. Creo que es imposible sonar como él. Tengo ahorita la batería de él, tengo la Led Zeppelin, pero no hemos podido sacar ese sonido, es único. Fíjate que yo no sé de dónde salió la inspiración, pero siempre había querido tocar. En mi casa siempre hubo instrumentos. Sé que mi abuelo tocaba la batería, pero él se murió como 5 o 7 días antes de que yo naciera, entonces obviamente nunca lo vi tocar, pero en mi casa siempre hubo guitarritas o teclados, de esos como teclados guitarras, ya sabes, y yo sí recuerdo que desde niño los agarraba. Yo soy el quinto de los hermanos de 6, entonces siempre había instrumentos y cosas con que jugar y con que entretenerte, y desde niño yo me acuerdo que teníamos unas literas y ponía así como que la litera la montaba con las cobijas como el escenario, y siempre le decía a mis hermanos o a mi mamá que fueran a ver que iba a cantar, y desde entonces no sé qué madres cantaba, pero algo quería hacer. Un buen día, cuando entré a Narváez, a la prepa, tenía 14 años, había un tipo ahí, se llamaba Jairo, era como más grande, güey, como, no sé, 16, 17, así. Y me dijo, ¿te gusta el rock? Y yo, sí, güey.
Se escucha Sábado Internacional después de las 11, güey. En la KCKS. 1960 de AM, güey. Sábado Internacional, después de las 11. Y yo, puta, güey. No me dejan desvelarme después de las 11, güey, en mi casa. Pues. No, pues ya total, ahí muy sordo puse la estación y lo primero que sonó fue What a Whole of Love de Led Zeppelin. Con Chuy ahí quitando, poniendo, ¿no? Chuy López. Y abría y cerraba y Led Zeppelin. Demasiado amor. O sea, güey, oí eso y dije, yo quiero tocar la guitarra, güey. O sea, eso está poca madre. Y así, por eso soy músico. Esa es la verdad. Bueno, la agrupación a la que pertenecí de 1987 al 2006 fue KGB, que fue uno de los grupos donde yo inicié en Saltillo, Coahuila. Al principio se llamaba Cerveza Fría, que nada que ver, y le pusimos KGB 19 y terminó siendo KGB. Fíjate que cuando yo estaba chiquito, mi ejemplo principal fue mi papá, porque él es músico, o era músico, porque ya en paz descanse. Él estaba en la rondalla de Saltillo y yo desde que tengo memoria andaba en los ensayos, andaba en las tocadas, en todos lados con él, y los veía que agarraban la guitarra y afinaban, y llegaba al ensayo y veía a 20 o más personas y luego le rasgaban y sonaba increíble en los ensayos, en la Normal, en el Ateneo. O sea, yo me quedaba así, mira, te estoy platicando, estoy chinito, papá. Yo creo que mi entorno familiar, cabrón. Mis abuelos, mi abuelo de parte de mi mamá, cantante de ópera. Por parte de mi papá, todos tocan la guitarra, todos cantan. Por ahí hubo parte de la familia que hasta andaba en Valores Bacardí y cosas así por el estilo, güey. Entonces, crecer ahí en ese entorno era de cajón la guitarra. Mi papá me enseñó a tocar los primeros acordes 6 años, 7 años. Siempre se dio como que orgánico esto realmente. De hecho, yo creo que todos los que estamos incluidos en esta escena o en estas cosas, es algo orgánico, güey. Fuimos amigos primero y después se fue dando por gustos, por bandas, por todo. Terminamos en esta cosa, en la escena del rock. Siempre me ha gustado mucho Saltillo. Todo de chiquito, te das de cuenta que todos los veranos vivía en Saltillo. Entonces eso me hizo querer mucho Saltillo. Hay mucha oportunidad en Saltillo. Hay muchas cosas que están pasando para bien dentro de la industria musical. Se nos dio la oportunidad de armar un festival por acá y hemos ido creciéndolo año con año, y el chiste es que siga creciendo y seguirle dando. Yo creo que en mi caso, y yo lo tengo muy pensado, ya era vocacional, porque todo el tiempo mis compañeros de la secundaria cuando nos juntamos me dicen que todo el tiempo estaba tocando la batería, cantando, y todo el tiempo era el rock, ¿no? Mi abuela materna, que en paz descanse, ella pues en algún tiempo fue músico, fue cantante de ópera. Entonces decía, no, pues es la heredó de la abuela. Yo veía mucho en la tele, pues en ese entonces sí había mucha música en la tele. Y pues yo veía, o íbamos a un evento social con mis papás, y me clavaba ahí con la batería viendo cómo le pegaba, ¿no? O sea, porque yo le pegaba, pero no sabía cómo debería ser. Entonces te das cuenta que pues de un lado hay unas cosas y del otro hay otras. Creo que tenía buen oído porque pues repetía lo que escuchaba de alguna manera. Entonces yo creo que fue muy marcado mi gusto por la batería desde chiquillo. Anteriormente yo hice algunos prototipos de cartón, hice baterías de cartón, estuve ahí empezando a pegarle a botes y a cosas que acondicioné de cartón. Me acomedí a juntar los tambores de la banda de guerra cuando estuve en la secundaria, a llevármelos a mi casa y ahí armaba una especie de batería. Yo recuerdo que en mi casa se escuchaba mucho Beatles, Elvis,
Jimi Hendrix, Creedence, Iron Butterfly. Entonces estaba todo el tiempo, pues había rock, ¿no? Pero lo que sí me inspiró a tocar, ya que dije, sobres, fue una vez que Kiss apareció en la tele mexicana y se echó la rola de Charisma. Y ahí yo creo que fue donde entré la onda, cuando dije, ay, güey, este pedo está con madre, ¿no? Entonces ya me clavé ahí con Gene Simmons y empecé a ver ahí el pedo y yo dije, ay, güey, está con madre, estaba muy chavo, ¿no? Estaba morro. Y yo creo que fue donde empecé a querer buscar la vida del rock. Me inspiró a tocar una guitarra, un aparacho fea que estaba en mi casa. Y pues bueno, yo la vi y dije, pues déjame la empiezo a tocar. Y todos los días tocaba Come As You Are de Nirvana. ¿Qué me inspiró a tocar? Bueno, pues mi familia, mis abuelos eran músicos. Pues en algún momento de mi vida conocí la música de los Beatles y quise ser un Beatle. Pues yo creo que mis amigos, yo entré cuando el grupo ya tenía un año formado, pero cuando ellos empezaron, a mí me empezaba a gustar, entonces yo estaba ahí en los ensayos de ellos y por casualidad llegó el instrumento que yo toco, el trombón. El vocalista por ahí lo llevó y ahí lo dejó de repente. No, pues lo compré y no lo toco. Y yo solillo ahí empecé a aprender y a darle diario. Y pues ahí fue sonando poco a poco hasta que un día dijeron, vamos a meter metales. Bueno, de inmediato pensaron en mí, trombón. Pues desde niño mi hermano tocaba el piano y pues de copión. Yo también quiero, mamá, y no sé qué. Y ahí voy, nomás que mi hermano sí tenía talento y yo como que fui aprendiendo a cómo hacerlo. Pero pues me gustó tanto que pues después toda mi vida giró alrededor de la música. O sea, si me encuentro ahorita en la producción audiovisual fue porque en un momento conocí las cámaras por estar haciendo imágenes que necesitábamos para la música, ¿no? Ya en la secundaria tenía algunos 13, 14 años que la gente pues ya llevaba sus guitarritas a la secu y en los clubs de rondalla y todo eso. Y ahí fue como cuando yo empecé a tener acercamientos y la inquietud ahí con los cuates, oye, enséñame, pues yo ni guitarra tenía obviamente, no había nada. Y ahí empezaba como a agarrar una guitarrita. Después un compi, Choto, me regaló una guitarra cuando yo tenía como unos 15 años. Y de ahí arranqué, o sea, de ahí como de manera también informal, por hobby. Y como empecé a tocar la guitarra ahí como podía con los cuates que te iban diciendo alguna notita o algo, porque pues no había YouTube ni nada de eso. Yo sí tuve yo creo que un despertar en la parte de la música ya un poco tarde, yo creo que como a los 13 años, 14 años, y fue un impacto muy fuerte de una obra teatral que yo creo que todos saltillenses se acuerdan de ella, que era De la Calle. En esa obra teatral, la música pues era música de Colombia, la cumbia. Y cuando yo de chiquito escuchaba mucho rock, en realidad sí escuché mucho rock, ahí empiezo a escuchar este tipo de género y a mí me movía, ¿no? Me movía así como que eso. Y entonces yo iba a las obras, iba constantemente, o sea, iba yo creo que una vez por semana mientras se mantuvo la obra de Alejandro Santiex, me acuerdo. Fíjate que mi hermana era, ya la voy a quemar, era la de la rondalla del Colegio La Paz, pero era la que no tocaba, era la que decía los poemas y esas cositas, pero pues tenía la guitarra, entonces la tenía en un closet media arrumbada y eso me llamó. Prácticamente en mi familia nadie es músico. Mi papá sí le gustaba la música, pero no directamente el rock, él era más disco funk, Donna Summer, Rob Stewart y estas cosas. Entonces no era tan musical mi familia, pero eso me llamó la atención, esa guitarra, y la empecé a tocar realmente yo solo. A mí me inspiró a tocar desde muy, muy chavo. Pues yo tengo un hermano más grande, ¿no? Javier, que también andaba rock and rolleando. Y desde niño, pues siempre había discos en mi casa de Judas Priest, de que Iron Maiden, Asia, Styx, cosas así.
Y la primera vez que vi a Motley Crue en la tele, me voló el casco, güey. Dije, güey, yo quiero ser rockstar, güey. Y desde entonces, y luego mi carnal se compró una batería, y pues yo de chiquillo, de que yo también quiero tocar, y me compró unas baquetas, y pues así le empecé a dar, ¿no? De hecho, lo primero que agarré en la vida fue la batería, güey. Pues mi papá es también músico, y en mi casa somos 3 hermanos y mi papá, y pues todos tocamos batería. Nada más que pues mi papá y yo y mi hermano sí nos dedicamos alguna vez a la música, y mi hermano el más chico pues nunca se dedicó a la música, nomás sabía pegarle. En una ocasión, te cuento rapidísimo, íbamos, mi hermano gemelo y yo, que también él estuvo en la banda, íbamos caminando y en un bar estaba un señor tocando y cantando, y el vato contaba historias, y de repente tú ya no sabías cuándo él estaba contando y cuándo estaba cantando. Pasa el tiempo y fíjate, yo viví en Piedras Negras, o sea, he olvidado en el mundo. Pasa el tiempo y me doy cuenta que el señor que vi era Fito Páez. Entonces sí me rompió la vida. Un día así como hoy me fui de casa a estudiar música y no volví nunca más. Bueno, realmente yo empecé con la guitarra a los 10 años. Un primo mayor que yo, 5 o 6 años mayor que yo, me enseñó y tocaba muy bien el blues. Entonces él me enseñó a tocar la guitarra para que lo acompañara mientras él hacía sus requintos. Yo tenía 10 años, hasta los 13 estuvimos ahí jugando con la guitarra, yo empezando la guitarra española, por supuesto, como yo no tenía una guitarra eléctrica. Dentro de los discos que yo escuchaba, había un disco en particular que era de los éxitos del 84. Y particularmente la canción que me prendió fue la de Van Halen, de Jump. Y ahí dije, ay, Jesús, esto es más o menos lo que quiero, ¿no? Yo empecé tocando guitarra y flauta como cualquier estudiante de secundaria normal. Y de repente me nació empezar con la batería. Le dije a mis papás, quiero empezar a tocar batería. Y me dijeron, pues, te compramos una, a ver qué sale, ¿no? Y llegó el punto en el que se convirtió prácticamente en la parte más importante de mi vida, la música. En la secundaria, como en segundo, no me acuerdo si primero o segundo de secundaria, agarré una guitarra y había unas clases que llevabas de taller. Entonces pues yo me inscribí en ese taller porque los demás talleres no me llamaban mucho la atención, y el tiempo libre pues se lo dedicaba a eso, ¿no? Pero nunca pensé que fuera a ser algo que me gustara tanto para hacerlo siempre. Pues es algo que viene de familia. Mi mamá tocaba la guitarra, un primo también tocaba en grupos musicales y todo, y yo creo que de ahí nació la inquietud de estar en contacto desde chico con el arte de la música. Pues viene realmente, no es porque en mi familia haya, bueno, yo no me considero un músico de antemano, no lo soy un amateur de músico, y que en mi familia haya habido músicos profesionales, pues la verdad no hay ningún antecedente. De hecho a mí me dicen, oye, pues eres el único como que tocas y eso. Qué bueno que en mi familia hubiera habido alguien, algún tío o algo, y créeme que me lo hubiera pegado desde chiquito. De los 9 años, 10 años, empecé a descubrir el rock con grupos como Queen. Fue las primeras bandas, Kiss. Ya después, casi pegado, conocí lo que fue Iron Maiden. De muy chiquito empecé a ir a una iglesia cristiana, como a los 12 años, y pues ahí siempre había instrumentos. Entonces, estando ahí me compraron un tecladito pequeño. Entonces, lo que yo sabía de guitarra lo empecé a tocar y a sacar en el teclado, y después iba y le preguntaba al tecladista de la iglesia que si estaba bien, ¿no? Y ya, no, pues que sí, bueno. Entonces, preguntándole al bajista cuáles eran sus cuerdas al aire, me dice, no, pues sol, re, la y mi. Dije, pues tercera, cuarta, quinta y sexta de la guitarra, ¿no? Entonces empecé a tocar el bajo con la guitarra, o sea, de las notas que yo me sabía. Escuchando el ritmo y todo siempre me llamó mucho la atención, pero cuando estuve trabajando en una tienda de instrumentos musicales, sucursal de Monterrey, ahí en el centro, pues ahí conocí a todos los músicos, ¿no? Caían todos ahí, todos los buenos músicos de aquí de Saltillo. Ahí conocí a Pedro Gamón.
Pedro Gamón iba, siempre teníamos una batería armada con parches y platillos. El gerente de ahí cantaba y yo agarraba el piano y Pedro Gamón agarraba la batería. Tocaba yo muy poquito batería, así el tumpa, tutupa y nada. Pero siempre estaba que tocábamos o palomeábamos con el licenciado ahí, con el gerente. Yo lo veía cómo tocaba y me llamaba mucho la atención, entonces fue así como que me acercaba y le preguntaba a ella cuando teníamos un poquito de más confianza. Y pues él, así súper a todo dar, me decía, no hombre, mira, es así, y me lo escribe. Pues le digo, no, yo no sé leer, ¿no? No hombre, ¿cómo de que no? Le digo, no, hombre, tráete ese método. Y agarró un método negro ahí, batería rock, un rollo así. Y me empezó a explicar las notas, así de cómo sonaban y eso y lo otro, y me empezó a poner ejercicios. Entonces, cada vuelta que iba era estarle así como que preguntando. Y de ahí me nació más el gusto por la batería, por eso cada vez que lo veo le digo, o sea, gracias a ti soy baterista. Mis papás desde siempre se han dedicado a eso. Yo crecí entre músicos, estudios de grabación y ensayos. Y bueno, una parte fue eso, ¿no? Verlos a ellos, ser felices haciendo eso. Y otra fue cuando empezó así como que el boom del MTV, ¿no? También fue así como que ver videos y todo ese show. Dije, oye, pues va. ¿Qué me inspiró a tocar? Híjole, pues yo crecí en una familia donde siempre hubo música. Mi jefe le gustaba mucho Elvis, por ejemplo, los Beatles. Y mi mamá la música clásica, pero sobre todo mi influencia, digamos, fue mi carnal. Es mayor que yo, como 4 años. Entonces mi carnal, pues creció escuchando Bon Jovi, Poison, Warrant, todos estos grupos de los 80s. Pues en la secundaria había clases de guitarra, güey. Y pues sí estaba más chido andar haciendo desmadre que con la guitarra que en las clases, ¿verdad? Siempre fue más divertido. Yo de chico a mí siempre me gustó la música, ¿no? Desde muy chico yo veía videos, de hecho yo soy rockero, puedo decir como desde los 8 años, ¿no? Yo ya veía Guns N' Roses, veía en los años 80 AC/DC, todos esos, Iron Maiden, todos esos grupos. Y a mí me marcó mucho los 80s. Entonces ya cuando llega MTV, yo ya me la pasaba horas viendo grupos de MTV, cualquiera. Y siempre soñaba, ¿no? Siempre soñaba querer tener una banda, querer tocar para un público. Y no me importaba más que eso, ¿no? Lo que yo quería yo siempre hacer. Me di cuenta que podía grabar como en cintas con un teclado que tenía ahí. Y me di cuenta que en el estéreo que tenía podía grabar como en capas, en cassettes. Y me gustó eso. O sea, creo que empecé a hacer eso antes de que me gustara como realmente como me obsesionara con alguna banda o algo, pero bueno, ya después empecé a escuchar bastantes bandas y demás y bueno, pues eso me prendió para seguir haciéndolo. Escuchaba a YouTube. ¿Qué me inspiró a tocar? Yo creo que desde niño tengo familia en México, entonces llegó un primo a vivir con nosotros y pues la neta yo tenía como 6 años, entonces él llegó con 2 maletas, lo recuerdo perfectamente, sí, 2 maletas, una gris y una verde, las abrió y estaban atiborradas de cassettes. La neta yo creo que me gustó mucho el rock, lo que más de esa portada en un cassette de Quad Riot, que era el Metal Health, donde sale con la máscara de metal, y esa fue la que así de que, eso se ve bien chingón, la neta. Y de ahí fue donde me lancé, o sea, me clavé en el rock, pero ya cuando estuve más grande, pues obviamente empecé a ver muchos guitarristas ya de hard rock, y pues Van Halen, el Vito Bratta, el Steve Vai, pues o sea, todos los guitar gods, como se le puede llamar, ¿verdad? Y los no tan guitar gods, pues también, ¿verdad? O sea, todo lo que tenía que, en relación ahí a la guitarra, que fue lo que me llamó a mí la atención, pues ahí como que me inmiscuía un poquito en eso, en ver quién era, en ver qué tocaba o qué canciones, tratar de aprendérmelas, emularlas por ahí, pero sin éxito todavía. Pues mi hermano tocaba punk cuando estaba él en secundaria, nunca me prestaba su guitarra, era como sagrada para él.
Entonces yo me metía en la tarde a su cuarto y la tomaba prestada y me ponía a ver en YouTube tutoriales y así fue como aprendí a tocar. Desde chiquito, cuando dije ya quiero tocar bien, yo creo que ya era cuando tenía como unos 9, 10 años que ya conscientemente veía las bandas y decía, ok, ya veo que están haciendo esto en las guitarras o veo que hacen esto el baterista o esto y siempre quería ser baterista de chiquillo, entonces empecé en la batería y luego dije, sí está muy cool, pero no sé, quiero irme por otros lados. Y ya llegué a la guitarra y estuve un buen rato y últimamente he estado tocando teclados y es lo que ya hago en pijama, tocar teclados y todo eso. Pues desde siempre la música me ha gustado mucho, entonces en algún punto en la prepa pues surgió la oportunidad, un amigo estaba armando una banda y de que, no, pues ¿quieres entrar? Y yo de que, pero no sé tocar nada. Ahí aprendes, sí la haces. Y pues así empecé a tocar. No sé, es que me mueve mucho la música, o sea, simplemente el sentir, el ver cómo cuando alguien puede tocar una canción y cómo se puede entregar todavía un poquito más fue lo que me llamó mucho la atención. Dije, quiero aprender. Pues es que a mí, yo creo que como para mí el rock en específico fue prohibido durante mucho tiempo, ese fue como mi explosión. Y los escondía porque para mí estaba muy prohibido ese tema del rock del diablo, lo cual lo hizo más jugoso. ¿Qué me inspiró a tocar? Pues bueno, la música siempre ha sido parte de mi vida por la parte de mi familia, del lado de mi mamá, ya que pues ahí todos son músicos. Fue cuando vi la película de La Bamba, güey, de Richie Valens, ¿no? Qué chido. Estuvo bien trágica. ¿Se pueden decir maldiciones, no? Claro, sí. Estuvo bien culera, güey, o sea, pinche triste, ¿no? O sea, era bien morrito ir al cine y pues terminar con esa tragedia fue como que la nostalgia de ese rush de la película, ¿no? Me gustaba escuchar la radio, los aparatos radiofónicos. De ahí viene, en alguna forma, una vocación genética, ¿no? Y estaba, pues, el espacio muy libre. De pronto escuché un ritmo que era diferente a todo, absolutamente a todo. Y me gustó. En términos generales, me influenció el rock and roll, que en los años 50 pues era el bautizo del rock que ahora conocemos, ¿no? Yo tenía un vecino en mi barrio, soy del sur, de la colonia Bellavista, donde pasé una gran parte de mi vida, y tenía un tipo que escuchaba mucha música y curiosamente escuchaba mucho rock, o sea, por él fue el que me llamó mucho la atención el rock. Y él ya estaba trabajando en la radio, entonces también me platicaba anécdotas de la radio, y como ya traía por papá que escuchaba la radio, que te digo, W, y en los 90s también a toda esta gente de radio, pues dije, me voy a lanzar. Yo tenía 11 años. Y yo el teclado, cuando lo fuimos a escoger, ya sabía quién era Santa Claus, era mi papá. Cuando lo fuimos a escoger, yo cogí un teclado que no era propiamente un teclado. O sea, sí era un teclado, pero no tenía las teclas largas, sino muy cortas, porque tenía en la parte superior unos pads de batería. Y a mí lo que me había llamado la atención de ese teclado no eran las teclas justamente, sino era la batería que tenía. Bass, rim shot, hi-hat. Casio, be the drummer you were born to be. Desde que yo me acuerdo siempre quería haber tenido un instrumento y me tardé mucho en tener mi primer instrumento porque en mi familia nadie toca nada, de ninguno de los dos lados, ni primos, ni tíos, ni nadie, y entonces a mi hermano lo pusieron a tocar en clases de guitarra y él se escondía para no estar en clase. Entonces cuando yo sí quiero tocar guitarra, mis papás me dijeron, no, para que te escondas como tu hermano, no. A tocar, pues desde secundaria, un amigo, él me indujo a la música a través de Kiss y de Aerosmith. Y pues como éramos muy amigos y en secundaria todavía hay una parte de que eres niño, entonces jugábamos a tocar en su casa la batería al principio yo tocaba la batería en una mecedora.
Originalmente yo empecé en la música en forma dentro de la iglesia. En la iglesia fue donde empecé a tocar un poco más en serio. Por una parte tuvo mucho que ver mi hermano. Con él hice el primer grupo. Me acuerdo que incluso en el bajo me ponían las notas con cinta masking, me las ponían las notas y pues yo seguía nada más así a lo que ellos me indicaban, ¿no? Ahora quedó, re, mi, etcétera. Primero la música y después mis amigos. Quería estar en el cotorreo con mis amigos. Más pues la influencia de la música de antes, de tu papá, lo que escuchaste, con lo que creciste, pues. Sabes que mi papá tocaba la guitarra, bueno, toca la guitarra, es muy bohemio, guitarra acústica. Y desde chavitos, a mi hermano y a mí, tengo un hermano más grande y mi hermana más pequeña, Mariana, con la que después formé el grupo. Bueno, pues nos enseñó a tocar guitarra. Yo la verdad es que me enamoré del instrumento, empecé pues sin tomar clases yo a tocarlo, ¿no? Y empecé a descubrir que a través del instrumento podía yo expresar cosas, ¿no? Especialmente a Carlos Díaz, que es el más guapo del grupo. ¿Quién es Carlos Díaz? ¿Qué hace mi tocayo? Carlitos, la batería, cuando enfoquen a la batería, fíjense en la belleza que tiene. Mi tocayo de oro, que es el más guapo del grupo, de parte del Instituto Vivir. Fíjense, el Instituto Vivir. Felicitar la noche de la Juana de la familia Gallegos, de las chicas del Zaragoza y Mariana Fanti. Así dice Mariana Fanti, ¿está bien dicho eso? Híjole, pues yo creo que desde que tengo memoria he tenido como una gran escuela musical desde mi mamá, que escuchaba bandas como Led Zeppelin, como Jethro Tull, Pink Floyd, Los Monkees, Beach Boys. Mi hermano mayor también, que estaba como más contemporáneo, y mi hermana mayor, mientras yo estaba así de que en primaria, primero de primaria, tal vez 6 años, estaba con todo, Gorillaz, yo qué sé, Pantera, Korn. Había una gama ahí muy grande de música en la que me vi desenvuelto desde muy morrito. Mi hermana escuchaba los Backstreet Boys, NSYNC, toda esa banda también, toda esa onda pop también se me quedó muy pegada. Entonces creo que desde que tengo memoria tengo un sonido, una canción en la cabeza. Toqué muchos años la guitarra, después se me quitó la posibilidad y me inspiró Rick Allen, el baterista de Def Leppard, a empezar a tocar la batería. Desde que estaba en primaria, segundo de primaria, ya estaba en la rondalla, tocaba la guitarra y de ahí me gustó siempre. Pues desde que estaba chico empecé a tocar la batería. Mi mamá nos puso a mí y a mi hermano un profesor de batería que era Memo Hernández, de la orquesta de Memo Hernández, y nos enseñó a tocar todos los ritmos: rock, cha-cha-cha, mambo, bossa nova, merengue, samba, todos los ritmos nos aprendimos, que es la base, ¿no? Yo creo que los músicos deberían empezar por los tambores, que es lo más antiguo, lo más interno que hay. Mi papá lo trae, lo de la música, y a él lo escuché alguna vez tocar la guitarra, una canción de Harry Belafonte. Y a partir de ahí dije, ay güey, no manches, la guitarra, wow, se oye bien cabrón la guitarra, no puede ser. Quiero tocar la guitarra. Y a mi papá le gustaba mucho la música y compraba discos, compraba CDs y viniles, que eran en aquellos tiempos viniles, y el cassette grandote. Y ahí es donde yo escuchaba música con él.
Primero así los discos de los Beatles y después ya los videos que veía en MTV, ¿no? Toqué principalmente cuando empezamos realmente, tocábamos en la carrera. Nos bautizaste como Gargas and the Funky Apples, me acuerdo por ahí. Estaba el Chayo, el Pedos, Salinas, Pepito, tú también de repente. Ahí es como que fueron mis primeros inicios con un grupo así como tocando, ¿no? No tengo memoria, pues desde niño tengo ahí grabaciones desde los 3 años cantando, a los 5 años. Tengo todo cronológico. Así te sentí. Cuando te vi. Yo siento que pues ha sido siempre nada más la necesidad de la expresión, de decir lo que me acontece, lo que veo, lo que siento, lo que pienso. Mis papás nunca fueron de música, mis abuelos tampoco, no existió una grabadora. La primera grabadora, yo creo en 3 generaciones, fue la mía. Y un día, tenía 7 años, iba pasando un señor con una guitarra por afuera de mi casa. Iba pasando el viejito y lo detuve. Y le dije, oiga, ¿usted da clases de guitarra? Y me dijo, sí. Don Estanislao me enseñó a tocar guitarra. Y así empecé. Desde pequeño, recuerdo que mi abuelita pues tenía el piano de mi abuelito, a quien no conocí porque se murió antes de que yo naciera. Y yo me escapaba en cada oportunidad para tocarlo. Era prohibido, cabe destacar que era prohibido tocar ese piano. Pero pues yo me escapaba y me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Me gustaba el sonido que podían crear las manos. Pues ya en la secundaria dije, pues la guitarra. Yo no solamente la llevaba para todas partes, yo me la llevaba a dormir conmigo. A mi cama y ensayaba lo que nos habían dejado de tarea, sacaba canciones ahí con el guitarra fácil. Mi abuelita desde chiquito me empezó a enseñar piano. Ella era maestra de música aquí en Saltillo. Estaba trabajando en la SEP haciendo un programa de educación musical. Me llevó a un estudio a grabar pues eran unas maquetas para enseñar a los niños cómo cantar y eso. Y cuando entré al estudio, para mí eso me cambió el mundo, ¿no? Dije, de aquí soy. Yo creo que tenía como unos 10 años, 11 años. Mientras construían mi casa, nos cambiamos de casa y mientras le hacían como que unas modificaciones, me fui a vivir a casa de mis bisabuelos. Y pues de repente empecé a escuchar de que unos vatos que estaban ensayando en una cochera, güey. Resulta que eran Luis Monterrubio y su carnal Néstor y su banda Alta Kinesis. Y yo era un chavillo, entonces pues yo de que clásico chavillo que va y se acerca ahí afuera. Para mí es la primera vez que oía de que una banda fuerte, una batería fuerte, un ampli, una guitarra. Que me dijeron, vente güey, pásale. Entonces pues ya me sentaba yo en un ampli y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Y pues como que me adoptaron como pet. Y pues no manches, fue mi primer contacto con un ensayo así fuerte que se oye la música. Y dije, güey, yo quiero tener una banda cuando sea grande. Y estos vatos tocaban súper bien. Y Luis y Néstor me regalaron el primer disco que tuve en mi vida. Un vinil de Persiana Americana de Soda Stereo, güey. Entonces esos vatos cambiaron mi vida. Luisito, si me estás viendo, bien. Bueno, la música para mí es un lenguaje universal y a los 7 años mi papá me regaló un aparatito de grabación. Él trabajaba en ventas de Philips, una compañía, y me regaló un aparato que se llamaba casetofón, algo que lo inventaron los alemanes. Era un reproductor grabador verde y blanco con un botón rojo que yo podía grabar y todo, y me regaló un cassette. Ese cassette era de música inglesa, de una banda que se llama Shocking Blue. Y de ahí a 7 años me impactó la música, me impactó la guitarra, la cadencia. Es una canción muy conocida, Venus. Y de ahí empecé a grabar, a jugar con ese artefacto y dispositivo y la música fue parte de mi vida para siempre. Yo creo que fue la necesidad de pertenecer a un grupo, pero ya con instrumentos eléctricos, porque tocábamos en primaria
y algo de secundaria tocábamos instrumentos acústicos. En este caso era pues la guitarra normal, de tipo rondalla, ¿no? El contrabajo, algo de violín. Ya después en principio de secundaria pues era un enfoque latinoamericano, de música latinoamericana, de quenas, zampoñas, y algunas percusiones también. Pero bueno, principalmente fue el interés de pertenecer ya a una banda pues armada al 100% con instrumentos eléctricos. Fíjate, cuando era niño chiquitillo, yo veía en la casa, yo siempre he sido familia de músicos y mi mamá tocaba batería. Y yo cuando estaba niño, o sea, veía a mi mamá y ay, güey, con madre. Y desde niño ya dije, no, yo voy a ser baterista. Y sí, siempre tuve el apoyo de mi mamá. Cuando mi papá decía, yo no quiero músicos en la casa, pues se la pasó a pelar porque habemos dos en la familia. Mi hermana la menor y yo. Desde niño me gustó mucho la música. Me gustó mucho en la película de Batman. What are you? I'm Batman. La música, como la metió Tim Burton, ahí me causó algo chido. También cuando salió MC Hammer. Era algo muy chido. Y definitivamente el rock con Twisted Sister, con la canción de We're Not Gonna Take It. Esa fue la que dije, de aquí soy. The lights are bright in the city. The traffic's packed, I'm going downtown. We walk around the avenue, looking for somebody new. So much people in the crowd, and I find gold, I'm feeling loud. We're going down to the underground. It's hot and smoky and red all around. Everyone lush, the girls are pretty, the music explodes, yeah, I love this city. Love's getting crazy, I'm having so much fun, it's getting sexy. Austin is the town, I wanna hang around, I need a little love. I'm feeling fine, I'm feeling like a divo. We're going out and baby look at me go. We drive through the streets, we follow our hearts, and we find a place to get